Que nos hemos encontrado con muchas dificultades para hacer nuestro trabajo en el Cabanyal, nuestros redactores. Nos hemos encontrado con muchas dificultades. Y voy a dar algún detalle más, y si me lo permiten voy a hacer una suerte de alegato final para ir terminando. En mi anterior intervención desvelé que el portavoz de Salvén, Faustino Villora, declinó hacer cualquier declaración a Canal Nou sobre la ampliación de Blasco Ibáñez bajo la exigencia de que fuera en directo. Bien, pues hubo más que eso y les voy a dar más datos. La periodista autora del reportaje le llamó por teléfono el día antes de la asamblea para solicitarle una entrevista y él se despachó no solo con la negación ya comentada, sino con descalificaciones del tipo antidemocrática para la periodista, a quien tenía al otro lado del teléfono. Ante su sorpresa, le dijo que no podría entrar al día siguiente en esa asamblea. O sea, le negaba el derecho de información a una periodista, sea de Canal Nou o de Granma. Cuando se le replicó que se trataba de una reunión en un lugar público, pidió tiempo y en una segunda llamada admitió la imposibilidad de negar la entrada a las cámaras de Canal Nou, advirtiéndonos, eso sí, que no seríamos bien recibidos. Fueron muchos quienes mostraron su escepticismo ante la amenaza de prohibición y la advertencia para que no asistiéramos, entre ellos el propio presidente del Ateneo, precisamente el lugar donde tenía lugar la asamblea y a donde él mismo quería asegurarnos la entrada para que pudiéramos cumplir con nuestra misión informativa. Al día siguiente, la redactora cumplió con nuestro deseo de tener todas las opiniones en liza y se presentó en la reunión de Salvén en el Cabanyal. De su paso por esa asamblea quedaron en dossiers un corte en el que se escuchaba una parte del manifiesto que aprobaron y otro del propio Faustino Villora, además de las imágenes generales del encuentro de los vecinos. Nadie más quiso atender a la periodista, haciéndole notar que era la ejecutiva de la asociación quien había decidido que con Canal Nou no se habla. Cuando les pedimos explicaciones, alegaron supuestas informaciones desfavorables de hace años y no quisieron reconsiderar su decisión. Esta postura, señorías, no solo privó a los valencianos de conocer su opinión, sino que además también les hurtó la posibilidad de contar con el testimonio de los afectados, puesto que están controlados por esa organización y no quisieron facilitarnos el acceso a ninguno de ellos. Del mismo modo, nuestros periodistas pudieron constatar esta hostilidad en varias de sus grabaciones en las calles del barrio, donde sorprendieron discusiones entre vecinos que no llegaron a un punto de acuerdo sobre qué debía hacerse y que se resolvieron con algunos de los afectados increpando a los periodistas de Canal Nou. Y es precisamente ahí, señorías, donde me gustaría detenerme. Como ya les he dicho, yo no entro a valorar sus actitudes políticas o si responden a motivaciones diferentes a las de interés público. No es mi labor ni considero apropiado una toma de posición como esta por parte del director general. Ustedes sabrán cuál es el objetivo que persiguen con unas estrategias u otras. Pero sí quiero apelar a su responsabilidad como representantes del pueblo, reconviniéndoles en la cautela que ha de mover las declaraciones de personas cuyas palabras tienen tanta trascendencia. Critiquen nuestra gestión tanto como consideren necesario, pero desde el respeto. Erosionen la imagen de la cadena a pesar del daño que eso le ocasiona a un bien que es propiedad de todos, si esa es su opción, pero sea consciente de los peligros que subyacen en una politización de cuanto se emite por nuestras diferentes cadenas y de la radicalización de las posiciones que eso tiene como consecuencia. Señorías, estamos detectando un encono en algunos entornos, estamos encontrando dificultades para llevar a cabo nuestro trabajo informativo y estamos a tiempo de frenar una semilla que es de donde nace esa pérdida de los mínimos exigibles de educación, ciudadanía y respeto por la opinión del otro. Hagámoslo todos antes de que paguemos por igual el perjuicio de una escalada innecesaria de violencia verbal. Muchas gracias.